Hola amigos, bienvenidos al canal César y la Tecnología. Hoy les quiero hablar sobre la tecnología LiFi. ¿Qué es tecnología LiFi? LiFi es un sistema de transmisión de datos mediante luz visible o VLC, en las siglas Visible Light Communication. La nueva tecnología se escuchó por primera vez en julio de 2011 en una convención de TEC que anunció Gerald Haas, un profesor de la Universidad de Edimburgo. Los principios de esta tecnología se basan en alterar la frecuencia de la luz visible entre los 400 y los 800 terahertz. Se usan bombillas LED que parpadean a tal velocidad que es imperceptible para el ojo humano, pero sí para el fotorreceptor, que deben conectarse al dispositivo. Él es el equivalente a conectarse a una antena Wi-Fi, a una computadora de escritorio, solo que en vez de conectarse Wi-Fi interpreta una bombilla encendida o apagada, unos y ceros. A las bombillas tiene un codificador, la señal de internet llega al codificador y la bombilla se enciende o apaga. Para transmitir los datos, el fotorreceptor se coloca en una zona a la que llegue la luz, interpreta dichos datos y permite la conexión. También se ha probado con rayos infrarrojos, lo que permitió conseguir una velocidad de 48 gigabits de descarga, y en laboratorio se ha conseguido hasta 224 gigabits por segundo. La ventaja del LiFi no son pocas, puede alcanzar velocidades en un inicio de 10 megabits y se esperaban velocidades de 500 megabits, pero en el laboratorio se consiguió mucho más velocidad, que llegaron desde 224 gigabits por segundo, y el LiFi consiguió 1 gigabit por segundo en uso normal. En la actualidad la fibra óptica obtiene velocidades entre 600 megabits y de hasta 1 gigabit. Aquí en Japón ya hay internet hasta velocidades de 10 gigabits en la fibra óptica para el cliente final. En la Universidad de Kobe colocó una serie de antenas con rayos infrarrojos en un laboratorio. Se logró conseguir los 42,8 gigabits a una distancia de 2,5 metros. Las ondas tenían una longitud de unos 1500 nanómetros, por lo que eran imperceptibles al ojo humano. El sistema LiFi tiene una nula interferencia de radiofrecuencia con otros dispositivos, y lo cual ayuda en los aviones u hospitales. Finalmente, la seguridad. Uno de los puntos flacos del LiFi es de que la luz no traspasa las paredes. En el caso del LiFi, el atacante tiene que tener acceso a la luz, tiene que estar iluminado por la misma luz para poder vulnerar el sistema. Las desventajas del LiFi: hay que estar iluminados y se necesitarán muchas bombillas para cubrir una zona como una oficina o casa. Si no hay luz, no hay conexión. En el caso de la conexión de móviles, al ponerlo en el bolsillo de los pantalones, en las mochilas y el bolso, que son opacos y que no es transparente, mientras el fotorreceptor del móvil no verá la luz, no tendrá conexión. En la actualidad, las bombillas LiFi de Philips, que son capaces de transmitir datos de 250 megabits usando únicamente la luz. TrueLiFi es una nueva línea de bombillas y transectores que permiten conexiones de datos usando únicamente la luz. La aerolínea Air France mostraron interés y presentaron una maqueta con LiFi Power para tener conexión LiFi en el avión. Y esto no produce interferencias en vuelo, y las pruebas destacan el aumento de velocidad y la reducción de cableado a bordo. Por ahora, la tecnología LiFi está pensada para proyectos empresariales y profesionales, y no para el consumidor final. También se hizo pruebas de seguridad en un simulacro de ataque a una red de metro, y LiFi OMP para conectarse a móviles, con el que se puede conseguir velocidades de hasta 1 gigabit. A la tecnología LiFi todavía le queda mucho camino por recorrer para llegar al consumidor final. Las pruebas son bastante esperanzadoras y esperemos que en un futuro no muy lejano esta tecnología se haga ya realidad para el consumidor final. Esperemos que se sigan desarrollando. Por lo que estuve investigando, hay bastantes posibilidades de que esta tecnología mejore mucho más y muy pronto tengamos esta tecnología ya usándose en el día a día. Esto es todo, amigos, y espero que les haya gustado este video, y si les gustó el video denme un like
Y no se olvide de suscribirse a nuestro canal. Gracias y hasta la próxima. Bye bye.